Ok, quedamos con esto. Antes de seguir profundizando en los elementos que estamos señalando, ¿por qué creen ustedes que es necesario el conocer, por ejemplo, las características, como lo estamos señalando, de un artículo académico? ¿Qué me permite como lector? ¿Qué creen ustedes? ¿Ayuda? Juan Pablo dice identificar que efectivamente sea un artículo académico. Perfecto. Sí, hay algunas cosas que de repente se nos van a mostrar como pseudo artículos académicos, pero que desgraciadamente por a veces motivo le faltan algunos elementos y por lo tanto no van a ser un artículo académico. Súper bien. Lo otro es que al saber las características y los elementos en cuanto a lo estructural, que es lo que vamos a ver a continuación, me permite localizar más rápidamente cierta información. Y al localizar cierta información, por lo tanto, me permite comprender el texto a un nivel mucho más profundo que una simple leída. Esto no quiere decir que de repente uno lo lee 3, 4, 5 veces y de repente ya toma una idea, pero al conocer las características y la estructura, dice, yo quiero conocer esto de este artículo y de repente me voy directamente a esa parte y con eso ahorro tiempo también. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que lo que menos van a tener es tiempo, entonces de repente van a tener que ir al grano como para sacarse estos elementos y comprender el texto lo más rápido posible, pero de buena forma, ¿no es verdad? Ok, ya aclaramos lo que entendemos por análisis jurisprudencial. Y señalamos que era una forma, ¿no es cierto?, de esto de emplear un método particular del área de su carrera. Pero también, claro, me señalo que hay otra forma de método como es la comparación de legislaciones, que eso está claro, ¿no es cierto? Tomo una legislación de un área, tomo la del otro, ¿no es verdad? Las comparo y tomo grandes líneas que me permiten señalar cómo está funcionando y otra. Pero ¿qué es lo que entendemos por hermenéutica jurídica? ¿Qué podría ser? ¿Lo han escuchado antes? Un sí, un no, un tal vez, unas ciertas ideas. Juan Pablo me dice que no. Ok, ¿saben qué? La hermenéutica jurídica es súper importante en cuanto a metodología. ¿Por qué? Porque es la típica interpretación de los textos legales, ya sean leyes, constituciones, contratos, sentencias, todas estas formas, ¿no es cierto?, legales, y que me permiten determinar el significado o el alcance o la aplicación para un caso concreto. ¿Ya? Lo voy a poner en visión acá, ¿sí? Es la típico que yo interpreto. Es lo que ustedes van a estar buscando, ¿no es cierto?, para buscar un resquicio legal propiamente tal. Ejemplos les traigo para que entiendan bien esto de la hermenéutica jurídica. Por ejemplo, voy a interpretar el término de familia en la Constitución chilena. Voy a buscar todo lo que tenga que ver con el término de familia. Y ahí van a haber elementos explícitos, ¿no es cierto? Que es lo que nos convoca en esta clase, explícito, que están escritos, ¿no es cierto? Que me van a permitir el poder introducir, ¿no es cierto?, ciertos resquicios legales para que el término familia, por ejemplo, pueda incluir a parejas homosexuales, por señalarlo así, aunque no se mencione explícitamente. Entonces, esto me permite una búsqueda precisa e interpretativa con bases, ¿no es cierto?, que van a tener como ciertos elementos que me van a permitir decir, mira, ¿sabes qué? No lo dice explícitamente, pero a través de esto y esto, yo puedo obtener que, ¿no es cierto?, el término de familia se puede incluir a la pareja homosexuales por tal caso, tal y tal. ¿Te fijas? Entonces, esto de la hermenéutica jurídica es muy utilizado y muy necesario. ¿Se fija? Y aquí ya me da como la importancia del tema de hoy, que es buscar elementos
explícitos, que son los que están escritos, como los elementos implícitos, los que no están señalados propiamente tal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, no, si no, no, definí. Ya, Juan Pablo me dice que sí. Ya, ok, sigo. Otra característica, ya llevamos dos características del artículo científico y Javiera me dice que sí. Muchas gracias, amor. Entonces tenemos, primera característica, estructura organizada. Segunda característica, rigor metodológico, ¿no es cierto? Tercera, que es lo que ya hemos hablado, que, oh, me quedo, que me carga cuando se me saltante, pero bueno, era el lenguaje formal y preciso, ¿ya? El lenguaje formal y preciso, como lo dice ahí, me permite, ¿no es cierto?, evitar ambigüedades, utilizar una terminología técnica, clara, precisa, ¿no es verdad?, como se lo señala, y por lo tanto, con todo lo que hemos señalado, las ideas explícitas, ¿no es cierto?, se encuentran con claridad en los textos y eso me va a permitir tener como algo, un piso de sustento, ¿no es cierto? Mientras que las implícitas se infieren con los argumentos o con las citas o con los contextos que me están entregando, ¿sí? Pero todo ese conjunto, si uno lo lee, sobre todo en su área, utilizan un lenguaje formal y preciso para contribuir, como lo que decíamos nosotros al principio, al conocimiento, ¿no es cierto? Y sobre todo su innovación y aplicabilidad, ¿no es verdad? Y una última patita de características de un artículo académico es que contribuye al debate. Eso yo creo que a ustedes les suena bastante y lo que más usan ustedes, ¿no es verdad? Y uno contribuye al debate porque a través de este ejercicio uno va proponiendo perspectivas innovadoras, ¿no es cierto? Que cuestionan interpretaciones tradicionales o que resuelven vacíos legales, ¿no es cierto? Todos conocemos que de repente hay resquicios, vacíos legales que te permiten, ¿no es cierto?, fundamentar de cierta forma un caso o de otro, ¿no es verdad? Entonces, todo esto, todos estos cuatro características que tiene un artículo académico, es lo que me permite establecer su importancia. ¿Vamos bien usted? Ahí ya terminamos con las características del artículo académico, ¿ya? Ok, con lo que ya hemos señalado, de igual forma me gustaría dejar establecido a través de una observación, ¿no es cierto? Que como ya lo hemos hablado recién, ¿no es cierto? Que la información explícita es aquella que está literalmente, ¿no es cierto? Es aquella que yo la busco textualmente, es aquella que por lo tanto es fácil de identificar, se espera, ¿no es cierto? Fácil de identificar y que sea comprendida por el autor, ¿no es cierto? Es la que debiese llevar menos problemas en la hora de su rescate, ¿no es cierto? Y cita. Por lo tanto, es aquella que es directa, ¿no es verdad? Y que es clara, no da lugar a confusiones, interpretaciones ambiguas, ¿no? Uno lee lo que dice el autor y dice, ya, esto es lo que se extrae y se nos señala, ¿no es verdad? En cuanto a esto de la información explícita, ustedes cuando comprenden esa información, podríamos señalar que ustedes tienen como a nivel de comprensión cognitiva, de pensamiento, una comprensión literal, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que con todo lo que hemos dicho, es una comprensión literal, es aquella que reconoce aquello que está explícito, aquello que está escrito, que es todos los elementos que me permite esto, por decir algunas cosas, identificar detalles, precisar espacios, tiempos, personajes, personas, ¿no es cierto? Captar el significado de palabras y oraciones, que eso es lo que yo les decía al principio, ¿no es cierto? Usted es clave señalar qué se entiende por cierto concepto. Que me permite también recordar pasajes, detalles del texto, encontrar sentido de las palabras de múltiples significados, utilizar sinónimos autónomos, perdón, antónimos, ¿no es cierto? Ojo aquí que el utilizar sinónimos y antónimos está súper resguardado por el área. No todo sinónimo es bienvenido dependiendo del área.
No sé si lo habían considerado de esa forma. Yo una vez tomé un ejemplo, que no lo traje por aspecto de tiempo, pero que me señalaba un artículo en que eh, habían cambiado como sinónimos obesidad, sobrepeso, ¿qué otra palabra habían utilizado? Era obesidad, sobrepeso, no sé, díganme otra. El asunto es que ese ejemplo de ese texto nos fuimos dando cuenta que era súper pertinente de repente a lo mejor para pedagogía o áreas que no tenían que ver con la salud. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será lo mismo sobrepeso para el área de la salud que obesidad? ¿Será lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Sí, no, si no, si no. Ok, les puedo adelantar que no, ¿no es cierto? Para el área de la salud, el sobrepeso y la obesidad connotan otros aspectos, otras precisiones. Para ello, un obeso tiene unas características particulares y el sobrepeso tiene otras. De hecho, son categorías para ellos, ¿no es cierto? Una persona que está categorizada, el rango del peso es distinto. Gracias, Juan Pablo. Exactamente, es distinto. ¿Sí? Si yo quiero entregar un artículo especializado del área de la salud, no me sirve. No me sirve usar esos sinónimos. ¿Te fijas que es clave de repente saber eh, qué es lo que estoy redactando? ¿Para quién es mi público? Es pertinente tal vez usarlo como sinónimo en un artículo a lo mejor de pedagogía, pero de salud propiamente tal ya no va a ser pertinente. Y eso es lo que me da el sentido en que usted señalaba, por ejemplo, que escribían artículos con ayuda de profesores y no lo hacen solo al principio, porque la precisión técnica, ¿no es cierto?, del área les va a decir qué es competente usar como sinónimo o qué no lo es, ¿ya? Entonces, por ese lado, estamos viendo que la comprensión literal, por tanto, conlleva y nuevamente rescatamos, ¿no es cierto?, la característica que tiene que ser precisa, ¿ya? Esos grandes rasgos de la literal. ¿Qué preguntas típicas podemos encontrar para este nivel de comprensión? Todo lo que nos lleve a recordar y buscar, ¿no es cierto? Los qué, los quiénes, dónde, quién, cómo, con qué, para qué, cuándo. Todo esto que me permita planteármelo y rescatarlo del texto son a nivel literal, ¿no es verdad? Siempre y cuando el texto me lo entregue. ¿Te íbamos bien? Súper. Otro nivel, ya estamos en la base, ¿no es cierto? Literal. Otro nivel es lo que yo comprendo como información explícita, no explícita, es implícita, ¿ya? Y lo implícito, como lo señalábamos, es aquella que no se me entrega de manera directa, se sugiere, se va desprendiendo de ciertas pistas textuales, pero no están escritas tal cual. Por lo tanto, ¿qué es lo que involucra? Tengo que hacer inferencias, deducciones, ¿no es cierto?, a raíz de lo que estoy leyendo. Y por lo tanto, ahí se entiende que lo implícito exige un nivel mucho más elevado, por decirlo así, cognitivamente, procesos de habilidad del conocimiento, que unas de carácter explícito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué ocurre cuando algo tiene interpretación distinta? ¿La información válida cuál sería? Muy buena pregunta. La interpretación distinta es válida siempre y cuando los argumentos que tú entregues, tus respaldos sean buenos. ¿Sí? Por eso, cuando hablábamos de que principalmente era un texto argumentativo, la fuerza la tienen los respaldos que tú utilices para validar tu interpretación, ¿sí? Y sobre todo el conocimiento de los conceptos, sobre todo claves que están entregando.
Ahí vamos a ir viendo un ejemplo que traje a continuación de cómo analizar un texto. Espero que les guste, ¿ya? Que traje un fragmento de un texto y se van a dar cuenta que en ese fragmento de texto, a raíz de ciertas rescate de información explícita y también a nivel implícito, se va generando cierta articulación coherente. ¿Sí? Por eso es importante la bibliografía especializada, los referentes autorizados, por decirlo también. Son los que te van a entregar eh, que tus conclusiones, tu interpretación sean válidas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los procesos pueden estar muy bien llevados, pero si no lo haces con la rigurosidad y con los textos pertinentes, es lo que te permite de repente el que tu interpretación tenga, no sea mala, sino que tenga menos validez, ¿sí? Y lo que uno busca es que su interpretación sea válida, ¿no es cierto? Que sea certera. No sé si respondí con la pregunta que tenías. Si no, me lo señalas y lo busco de otra forma. Súper. Entonces, esto ustedes ponen muy, muy, muy en juego lo explícito y lo implícito, ¿sí? Entonces, a nivel implícito, vamos a tener que es una comprensión en cuanto a procesos cognitivos de la cabeza, ¿no es verdad? Que es una comprensión de a nivel de inferencial, ¿ya? ¿Y qué es lo que me permite eso? Bueno, todo lo necesario que ustedes manejan y van a manejar, ¿no es cierto? Predecir resultados, deducir enseñanza, deducir mensaje, proponer nuevos títulos cuando ustedes tienen que escribir nuevos artículos, ¿no es verdad? Plantear ideas fuerzas del contenido, no es menor. Recomponer un texto variando hechos, lugares. Ah, me gustó este texto, pero voy a incorporarle esta modificación, ¿no es cierto? Porque esta palabra me llevó a esto a otro. O sea, aquí ustedes tienen que ser súper hábiles en rescatar información y a la hora que cuando escriben, ser súper precisos a la hora de escribir. Ustedes saben que de repente una coma me cambia todo el significado, ¿no es verdad? Entonces hay que tener eh, rigurosidad en ese aspecto, ¿sí? Y muchos elementos más que los voy a dejar acá visualmente, ¿ya? Y las típicas preguntas de este nivel inferencial sería ¿qué pasaría si? ¿Qué significa esta palabra? ¿No es cierto? Eh, ¿Por qué sucede tal cosa? ¿No es cierto? ¿Cómo podría? ¿Qué otro título? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanza? ¿A qué se refiere cuando señala tal cosa? ¿No es cierto? ¿Cuál es el motivo que permite explicar tal consecuencia o causa? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Que hasta ahí estamos terminando la precisión entre qué entiendo por explícito, qué entiendo por implícito y cuáles son los niveles de comprensión que yo obtengo. ¿Sí? Ok, aquí, pucha, se me quedaron algunas cositas, pero bueno, son detalles. Un elemento que yo ya le estaba señalando que es necesario que ustedes conozcan es la estructura de un texto académico, que ya lo vimos, pero ahora vamos a ver la función y la relevancia. Y yo creo que eso también es pertinente para que ustedes vayan entendiendo que cada elemento no está puesto porque sí, ni por ego, ni, ni por otra cosa, sino porque son información que yo puedo rescatar y que me pueden llevar a otro elemento que me pueda brindar otra perspectiva o comprender o enriquecer mi texto, ¿ya? Por ejemplo, el título, la función principal del título, ¿cuál sería, según ustedes? Así rápidamente, si tuvieran que dar como una idea clave. ¿Qué pasa cuando yo leo algo, un título? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su función? Introducir y dar una idea del texto. Perfecto. Como me da una idea del texto, por lo tanto, el título lo primero que me entrega es como un muy buen resumen del tema central del artículo. Perfecto, Juan Pablo. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es la relevancia? Es que me da una primera aproximación de los conceptos claves que va a tener este artículo.
No sé si lo habían mirado así. Si no, bueno, vayan pensándolo más o menos y vean que ya del título tiene su importancia. O sea, puedo tener un muy buen escrito, pero no tengo un título que me dé la idea central del texto. Puede sonar muy ribombante, pero si no me da a entender lo que realmente voy a encontrar en ese texto, pierde coherencia, ¿te fijas? Y eso es complicado para un artículo académico. En cuanto a los autores y la afiliación institucional, es relevante, bueno, aquí como dice, porque identifica, ¿no es cierto?, los nombres y la vinculación académica, pero ya, esa es la función, ¿no es cierto?, me los identifica, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que me permite con ello? Lo que me permite es que me ayuda a evaluar la credibilidad y el enfoque teórico. Ustedes, cuando las han hecho leer, les voy a dar, pero firmado, que de tantos artículos que van a empezar a leer, algunos nombres ya les va a quedar en su retina, ¿no es cierto? Y van a decir, ah, tal profesor, yo ya lo leí, ¿no es cierto? Y este profesor típico que trata de estas materias. Y con este enfoque, porque de repente hay autores que les gusta un enfoque y se casa con ese enfoque, pues, para investigar a todo. ¿Te fijas? Entonces, de repente uno ya sabe que, por ejemplo, tal autor especializado en cierta área, ¿no es cierto? Y con cierta forma de tratar la temática. Entonces, no es menor el autor y la afiliación institucional, ¿sí? Te da como un plus de calidad, de proceso metodológico, ¿ya? Se hacen responsables de lo que están escribiendo. Y por lo tanto, al hacerse responsable, las personas que lo leen dicen, ay, mira, también podría ser, no, no he leído nunca un artículo de esta persona. A ver, el título me gustó, voy a ver qué trata esta persona. A ver, vamos a leer este artículo. Yo te enojo con un artículo que no elaboraste bien, ¿no es cierto? Te cerraste para el resto de la vida. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que demanda? Que un artículo lo escribas bien conscientemente de lo que quieres proponer, porque eso es lo que las personas van a empezar a conocer de tu postura de o tu visión de mundo. ¿Estamos bien hasta ahí, chiquillos? ¿Cómo vamos? Sí, no, si no, los perdí. Bueno, aquí ahora tengo el resumen o abstract, ¿no es cierto? En algunos artículos hasta lo están pidiendo ya en portugués. Me llama la atención, hay artículos que no basta con que tengan el resumen en español e inglés, también están introduciendo el portugués. ¿Sí? Entonces, pero el típico que se está ocupando hasta el momento, español e inglés, ¿no es cierto? Sobre todo inglés. ¿Cuál es la función de este abstract? Sintetiza objetivos, metodología y conclusiones. Alrededor de 150 o 300 palabras, por lo general. ¿Qué es la cantidad de palabras que va a tener de repente un artículo? Depende del donde yo lo voy a publicar. Entonces, la primera cosa que yo debo ver antes de publicar, cuáles son las normas editoriales de, eh, la revista, página, donde yo quiero publicar mi estudio científico. ¿Sí? No es menor. ¿Cuál es el contenido típico que me entrega el abstract? Porque con eso vamos a tener la relevancia. Me entrega el problema de investigación, el método utilizado y los principales hallazgos. Con eso, ¿qué es lo que voy a permitir en identificar a nivel de ideas explícitas, declaraciones directas del tema que yo estoy hablando? Por ejemplo, no sé, jurisprudencia de tal elemento. ¿Sí? Y otra de carácter implícito, por ejemplo, la elección metodológica, cuando yo elijo una forma metodológica de procesar la evidencia, me sugiere un enfoque teórico del autor, que era lo que señalábamos anteriormente. ¿Te fijas? Va todo unido.
¿Qué otro elemento tenemos que conocer de esta bella estructura del texto académico? La introducción. Oh, me quedan 10 minutos, me tengo que apurar. La introducción. Con estos 10 minutos vamos a dar por cerrada la sesión, ¿ya? Porque, para que descansen, porque no les di el break necesario, ¿ya? Ok, voy a tratar de apurarme para que terminemos la estructura por último y después en la próxima clase vamos a hacer el trabajo de el análisis de artículo a través de rescate implícito, explícito y los métodos que me señalábamos acá, ¿ya? Entonces, la otra clase no se lo pueden perder porque voy a enseñar a cómo rescatar, qué, cuál es la importancia y todo. Esto también tiene la importancia, acuérdense, todos estos elementos me van dando eh, la información que yo puedo rescatar, que no es menor, ¿ya? La función, con la relevancia que están señalando, porque aquí se me quedó pegada la relevancia dice que aquí se distinguen afirmaciones directas de los supuestos no declarados. ¿Qué quiere decir con esto? Que la introducción me lo contextualiza, me define el problema, me entrega, ¿no es cierto?, la tesis o los objetivos de mi escrito. Por lo tanto, los elementos claves que va a tener la introducción van a ser los siguientes, que son los antecedentes, la pregunta de investigación, las hipótesis. ¿Ya? 5. Marco teórico. Como función, el marco teórico, que era lo que señalábamos nosotros que cuando leemos, ¿no es cierto? Recién leía Juan Pablo y me dice introducir y dar una idea del texto. Ay, me perdí, Juan Pablo, no alcancé a ver cuando me pusiste ese comentario. Pero ahí después, por último, te pregunto al final, ¿ya? O si quieres lo precisas por mientras y así me doy una idea de a qué te referías con eso. El marco teórico, como me voy a poner un poquitito porque ya me quedan 7 minutos, el marco teórico, como lo señalábamos, es la lectura que yo realizo y es lo que yo voy a volcar para hacer eh, para que mi idea tenga sustento. Por lo tanto, la función va a ser que voy a exponer la teoría, las normas, doctrinas, que van a sustentar mi análisis. Acuérdense que yo voy a hacer un proceso metodológico que va a tener que tener su análisis, ¿no es verdad? ¿Cuál es la relevancia, no es cierto, de esto? Es que las citas de fuentes primarias van a ser explícitas, ¿no es cierto? Y las conexiones entre las teorías pueden ser implícitas. ¿En qué varía? En la forma en que yo las escriba. ¿Ya? Ojo ahí. Por lo tanto, su contenido son citas de leyes, de tratados, de principios jurídicos, doctrina académica, ¿no es cierto? Por ejemplo, tal persona y dio esta interpretación de esta tal ley, ¿no es verdad? Todo eso son elementos que me permiten, por lo tanto, entregar y desarrollar mi idea. Ojo, chiquillos, aquí me quiero detener un poquito, es que no les pase, porque a mí me pasa en otras áreas, que cuando hacemos el marco teórico, me llenan de citas, que no es malo, siempre y cuando la cita cumpla con la estructura que tiene que tener la cita textual, parafrasear y un montón de cosas más que uno conoce como cita, pero ojo, es que yo utilizo las citas para sustentar mi pensamiento. No uso citas, no lleno de citas para decir algo. No, es al revés. Yo tengo una idea y a través de esa idea yo digo, ya, a ver, ¿quién ha hablado de tal cosa? ¿Qué es lo que comprende esa persona de esta cosa que estoy observando? Ah, ¿tiene mi mismo parecer o lo dice totalmente contrario, que también es válido? Por lo tanto, ahí yo tengo que tener claridad del autor que estoy usando, de la ley que estoy usando y de la forma en que me permite articular mi idea. A esto quiero decir, por favor, no quiero que ustedes desarrollen un marco teórico que sea un collage de citas, que de repente a mí me han entregado puras citas inconexas, que no tienen una idea atrás, ¿no es cierto? Y piensen que solamente con dar citas ya está articulado. No, ojo, tiene que tener conectores, se tiene que ver
cuál es su idea y cuáles son los sustentos, que son distintas cosas, ¿ya? Sexto, metodología. La metodología, la función es que me explica cómo se realizó la investigación. Hay muchas formas de cómo se realiza, entonces me tiene que decir, ¿sabes que esta investigación se inició de esta forma, abordó esta otra, ¿no es cierto? Me dice los procesos. Por lo tanto, eh, me dice si tiene un enfoque cualitativo, de por sí son más enfocados a lo cualitativo ustedes, ¿no es cierto? Que no deja que puedan tener también cuantitativo. Lo cualitativo se va a entender como análisis de sentencias, de normas, de casos, porque me va a interesar la interpretación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se dice de por sobre los números? Y también me van a señalar qué técnicas utilizaron. Y ya hablamos de la hermenéutica jurídica, ¿te fijas? La comparación de leyes. Entonces, ¿te fijas que lo que ya aclaramos anteriormente me sirve para entender en cuanto a los aspectos que voy a encontrar en la metodología? Por lo tanto, ¿cuál es la relevancia de esto? Es que la elección del método implica ideas implícitas, ¿no es cierto? Me dice, oye, este es mi enfoque, ¿no es cierto? Versus a este otro enfoque que no lo voy a considerar, ¿no es verdad? Siete, hoy me quedan 3 minutitos. Resultados. Presento mis argumentos, mis interpretaciones, mis hallazgos, ¿no es verdad? Por lo tanto, voy a tener los subtemas o secciones temáticas de mi análisis. Lo voy a tener con apoyo de fuentes primarias, secundarias, ¿no es verdad? Y con la relevancia es que esto me entrega como las conclusiones parciales a las que voy a llegar, ¿no es cierto? Entonces, ya me está entrando, me está anclando, te fijas que todos los elementos son cohesivos, uno lleva al otro, y por lo tanto, si yo me equivoco, también mis conclusiones no van a ser tan pertinentes. Por último, las conclusiones, ¿no es cierto?, que responden a la pregunta de investigación y sintetizan los aportes. Por lo tanto, sus contenidos van a ser las afirmaciones directas de lo que que se quería demostrar o no se pudo demostrar, las limitaciones del estudio, lo cual se pone explícitamente, y las sugerencias para futuras investigaciones. También puedo decir, ¿sabes qué? Yo investigué esto y quedé aquí, pero yo sé que si yo profundizo en esta área en particular, puedo dar a futura investigación sobre este tema, pero con esta otra sutileza, que era lo que decía el compañero. ¿Qué pasa si yo uso un texto de base? Súper bienvenido, porque en el mismo texto de base te podría guiar y decir, mira, ¿sabes qué? Yo llegué hasta acá, pero yo sé que podríamos estudiar esto por esta forma, de esta otra forma, o me gustan las proposiciones, pero a lo mejor con esta forma que me están diciendo no me calza mucho, voy a elegir otra, ¿te fijas? Entonces, eso me sirve el leer textos. Por lo tanto, la relevancia es que pueden reflejar los sesgos, ¿no es cierto?, y las perspectivas no declaradas anteriormente. Y por lo tanto, por eso se hace interesante el leer estas partes de las conclusiones. Y por último, la referencia bibliográfica que ya lo habíamos señalado, ¿no es cierto? Que es la lista de fuentes citadas que usamos en el texto, ¿no es cierto? Estas obedecen a la norma APA o sistemas legales. Actualmente se está usando mucho la norma APA, la séptima. Y el tipo de fuente que pueden ser ley, artículo y sentencia y que revela el enfoque explícito o la misión de ciertas perspectivas, las cuales pueden ser obtenidas de forma implícita, o sea que no están declaradas, pero con lo que me están señalando las obtengo. Eso, chicos, alcancé, parece justo a revisar la estructura. Me faltaron las notas o anexos, que es muy pequeño, eso lo pueden leer ustedes después en la presentación que les voy a entregar. Les voy a enviar, aparte de la grabación, les voy a enviar el PPT y les voy a invitar, ¿no es cierto? Lo voy a dejar hasta acá para que después en la otra clase nosotros empecemos con el análisis de un fragmento que obtuve en cuanto a tema del derecho y les voy a entregar algunas estrategias, que veamos que de ese fragmento se pueden sacar mucha información de carácter explícito, pero también al tener explícito me obtiene implícitamente. Eso voy a dejar de grabar